conocer la vida de los santos y beatos nos ayuda en el camino a Dios, invitándonos a amarle y seguirle más fielmente. Los laicos mexicanos tenemos como patrono al beato Anacleto González Flores, quien con su vida, palabra y obra nos ha dejado un gran legado. Qué importante conocer no solo su vida, sino su pensar y actuar para asumir de mejor manera nuestra misión laical. Queremos en este video compartir un testimonio de nuestro tiempo, una plegaria al cielo, pidiendo intercesión a un mártir que hoy se encuentra ya en los altares, una historia actual que esperamos nos motive a conocer más de tantos hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo, y algunos son ya beatos o santos. Así también que nos motive a pedir a Dios por la pronta canonización de nuestro patrono, el beato Anacleto González. El día de hoy queremos compartir estos testimonios que nos llenan de esperanza. Tenemos como invitada a María del Carmen Pulido Cortés. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Con el gusto de compartir con ustedes este testimonio. Muchas gracias. Queremos justamente conocer estos testimonios que nos llenan de esperanza porque nos hacen recordar que la oración es muy poderosa y que el Señor regala sus gracias a todos aquellos que con fe se lo piden. Y María del Carmen recibió un regalo muy grande del Señor por intercesión de Cristóbal Magallanes y compañeros mártires que hoy quisiéramos conocer un poco de este testimonio que ella nos va a platicar. Y pues María del Carmen, todo oídos para que podamos conocer un poco más de esta historia de nuestro tiempo, de esta historia pues de gracias que el Señor regala. Pues muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes pues mi experiencia, una experiencia en la que yo veo la gran misericordia de Dios hacia mí al pedir la gracia de la curación de algo que la ciencia pues no tenía nada que hacer por mí. Quisiera platicarles desde el inicio cómo era mi vida antes de que ocurriera este milagro, antes de que pues Dios obrara en mí esta gracia maravillosa que me tiene viva desde 1993, porque fue la fecha en que se dio el milagro y que van a ser 30 años. O sea, no fue ayer, ya casi estamos hablando de un hecho de hace 30 años. Mi vida en aquella época, pues era una vida, si bien vengo de una familia, gracias a Dios, muy religiosa, con principios, pues mi vida no era propiamente la de una persona, vamos a decir, dedicada a la oración, al culto. No, mi vida estaba más bien enfocada pues a mi trabajo, a la investigación, a la ciencia. Yo soy química farmacobióloga, trabajaba como investigadora para la Universidad de Texas. Entonces, si bien tenía presente a Dios en mi vida, no crean que le dedicaba el tiempo, pues yo diría, yo le dedicaba el mínimo posible, porque el mayor tiempo yo lo dedicaba a otras actividades que nada tienen que ver con la religión. Esto se los platico para que vean que Dios se apiada de nosotros, aunque nosotros muchas veces no le dediquemos el tiempo que Él se merece. Él se merecería las 24 horas del día. Y pues yo le dedicaba unos minutitos al levantarme y si me acordaba al acostarme. Pero cuando me diagnostican esta enfermedad
una enfermedad que no es otra cosa, sino, para no usar términos médicos, son quistes en los senos. Quistes que llegaron a ser malignos y llegué a tener más de 50 que en ambos senos, y que los médicos pues definitivamente me operaban, me quitaban los quistes de mayor tamaño, pero estos día con día se reproducían más y más hasta llegar a dejarme en una situación pues bastante deplorable, con mucho dolor, con una discapacidad para hacer lo mínimo indispensable, como podríamos decir, bañarme, peinarme, asearme en general. Yo tenía que depender de mi mamá. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que pues la ciencia tiene límites, de que no siempre se puede obtener lo que uno quiere a través de los medios que uno comúnmente espera alcanzarlos, pues yo decidí, gracias a Dios y a un sacerdote, amigo de mi familia y muy especialmente mío, el padre José Gálvez Amezcua. Él sí tiene una fe realmente enorme, que supo transmitírmela. Es importantísimo, y es lo que yo quisiera en este momento hacer con todos los que me escuchen, transmitirles esta fe, que cómo nos hace falta vivirla, experimentarla, sentirla y abandonarnos en los brazos de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Empecé a conocer la vida y obra de los mártires, y yo llegó un momento en que dije, si no es Dios, no es nadie. Dios todo lo puede, y si la ciencia dice que no hay nada que hacer por mí, Dios lo puede hacer. Y en aquel tiempo, cuando yo empecé a estar mal, nuestros hoy santos, Cristóbal Magallanes y compañeros, ni siquiera eran beatos, eran siervos de Dios, eran pues personajes desconocidos, pero yo empecé a leer sus vidas, sus obras, cómo murieron, con qué generosidad ofrendaron su vida por Dios y por la patria, como dice el lema de los acejotemeros, de los cuales pues Anacleto es su mayor representante. Entonces, yo definitivamente decidí abandonarme y confiar en que nuestros mártires podían interceder por mí. Empecé a pedir con una fe ciega, con una esperanza puesta en Dios, con una gran ilusión de vivir. Yo tenía 33 años en aquel entonces. Entonces, para mí, consideraba que yo tenía que hacer muchas cosas todavía, y que yo quería vivir y quería cambiar, quería dedicarme a otras cosas. Y pues miren, Dios me escuchó. Dios me escuchó, y pues después de muchas vicisitudes, después de muchos problemas y de haber pasado circunstancias muy, muy duras, al grado de que la enfermedad me llevó a perder un peso así desorbitado. Llegué a pesar 33 kilos, era un esqueleto viviente. A través de los medicamentos casi perdí la vista. Cuando había cualquier reflejo, yo no podía ver, no podía comer. Vivía a base de oxígeno. Los médicos ya no hacían nada por mí porque, bueno, yo era asegurada del hospital donde yo trabajaba, y pues ustedes saben que la cuestión económica en los tratamientos también tiene mucho que ver. Entonces, a mí ya no me daban ni una aspirina, nada para controlar el dolor. Entonces, todo esto te
te lleva a ver que solo Dios puede sacarte de un problema así. La ciencia, la medicina y todas las ciencias alrededor que se conjugan pues en un problema de este tipo, ya no podían hacer nada. Entonces, llegó el momento en que los médicos dijeron, hasta aquí. Mi doctor que me operó, que era mi médico de cabecera, también era mi compañero en el hospital donde trabajaba. Entonces me dijo, Carmen, prepárate, el fin está cerca. Y pues yo lo sabía, pero pues mi mamá no, y lo dijo delante de mi mamá. Entonces para ella fue un impacto muy doloroso, fue algo muy fuerte. Y se levantó mi mamá estando en la consulta y me dice, vámonos, el doctor no es Dios. Dios tiene la última palabra. Y lo dijo en voz alta para que el doctor lo escuchara. Y nos salimos. Y yo, pues viendo a mi mamá llorar y demás, le dije, mamá, el doctor tiene razón. Porque mi mamá, pues, bueno, mi mamá es una ama de casa que pues no sabe mucho de medicina ni nada, pero yo pues yo ya había estudiado mi caso de arriba abajo y yo sabía efectivamente que no había nada que hacer por mí. Entonces, pasaron los días y mi mamá se enferma. Mandan llamar a un doctor conocido de nosotros, amigo, y le dicen, no, a mí no me vea, revísela a ella. Y él opina que pues hay que hacer nuevas pruebas, hay que buscar otras alternativas. Me manda a hacer estudios y en esos últimos estudios se ve la presencia de más de 50 tumores. En aquel tiempo no había ecosonogramas 4D como ahorita, sino que eran en 2 planos. Me dice el doctor, pues mira, podemos contar más de 50 tumores en 2 planos. Por atrás, quién sabe cuántos haya. Entonces, definitivamente no hay nada que hacer por ti, pero por lo menos te voy a dar paliativos para, bueno, pues para hacer más llevadera la situación. Me empieza a dar un medicamento y ese medicamento fue el que les digo que me dejó casi ciega. Lo tomé 2 o 3 días y definitivo tuve que dejarlo. Yo ya caí en un estado pues casi de inconsciencia. Mi mamá dice que alucinaba mucho, que definitivamente no estaba yo congruente pues con la realidad. Entonces, el padre Gálvez, que les digo que es el que de alguna manera me infundió la fe, la confianza en los mártires, dijo que tenía una cruz y que esa cruz tenía huesitos, restos, lo que llamamos reliquias de primer grado, de casi todos los beatos. Para entonces ya eran beatos. Y que me la iba a prestar. Yo no lo había dicho, pero desde que me detectaron la enfermedad, empecé a tener conmigo una reliquia de San Cristóbal Magallanes y nunca me aparté de ella. Pero él dijo, son reliquias de los 25 beatos y ellos te van a ayudar y tú ten fe y pídele a Dios. Y bueno, pasaron los días y un buen día, yo creo que la peor noche de mi vida, la noche más dolorosa, la noche que yo por primera vez le pedí a Dios, pues ya, morirme, porque yo ya no aguantaba el dolor. Después de que yo me aferraba tanto a la vida, llegó el momento en que le dije, Dios mío, ya no puedo más. Por favor, ya. Yo creo que el sufrimiento físico era mucho, pero a mí lo que más me dolía era la pena que le causaba a mis padres.
el ver, el ver que mi papá, un hombre a la antigua, de los que hasta entrar al cuarto de la hija era como, pues con mucha delicadeza y demás, se pasaba las noches afuera de mi cuarto caminando, no entraba. Mi mamá pasó meses quedándose conmigo. Entonces, son situaciones que si el dolor físico es fuerte, el dolor moral es peor. Entonces, yo sí llegó el momento en que le pedí a Dios, pues, que se acordara de mí y que ya me llevara a descansar. Esa noche que yo me abandoné de esa forma en sus brazos, pues pasó la noche, empezó la mañana y yo más mal y más mal, pero a eso de las 5 o 6 de la tarde llegó el padre Galvez con la cruz. Una cruz que siempre tengo conmigo, se las voy a mostrar, es esta cruz. Esta cruz tiene los restos de casi todos los 25 mártires. Llegó el padre Galvez con la cruz y yo ya no quería ver a nadie. Yo ya estaba, pues esperando solamente el momento de morir. Y mi mamá recibió la cruz y recibió una flor que el padre José me trajo. Yo no veía. Y al entrar mi mamá a mi cuarto, me puso la cruz en el pecho y me dijo, el padre te trajo una flor, voy por un florero. Salió de mi cuarto y cuando regresó, yo volteo y le digo, mamá, ese florero está muy grande. ¿Cómo que ese florero está muy grande si yo no veía? Entonces sale mi mamá y lleva un florero pequeñito. Me llevó una margarita, una cosita pequeñita. Entonces ya llegó mi mamá con un florero adecuado y le digo, mamá, ya me alivié. Y mi mamá dice, hablabas tantas incoherencias que yo no quise llevarte la contra. Me quiero levantar. Me levanté, pues les puedo decir, viendo, sin ningún dolor, porque era un dolor tremendo de cabeza que me impedía pues incluso poder ver. Y en el momento en que yo me levanté, caminé hacia la cocina de mi casa y en la cocina mis hermanas estaban preparando la fiesta para festejar en aquel tiempo a mi única sobrina, Dulce María, que iba a ajustar 1 año. Yo tenía para ese entonces paralizado el brazo derecho, no podía mover el brazo derecho. Y además todo mi estado era, pues que no me valía por mí mismo. Pero llego a la cocina y les digo a mis hermanas, ¿qué están haciendo? Pues ya me explicaron y me dicen, no podemos hacerle el disfraz a Dulce. A ver, yo les ayudo. Sin pensar, me puse a recortar, a coser y pues perfectamente. Mis hermanas y mi mamá dicen, ahora me platican, que todos creían lo que, bueno, comúnmente la gente dice el alivio de la muerte. Esperaba nada más que azotara muerta. Pues no fue así. Pasó un tiempo, 10, 15 minutos, media hora, yo seguía cosiendo y mi mamá me dijo, el padre José se fue muy triste, iba a celebrar la Eucaristía por ti, háblale. Le llamó mi mamá y dice que el padre contestó, ¿ya se murió? Porque solo esperaba mi muerte. No, le dice, está muy bien, ya puede ver, está cosiendo. ¿Cómo? Esto es un milagro. Él en automático aseguró, es un milagro. Empecé a hablar con él y me dice, esto es el milagro que se ocupa para la canonización. Y yo, dura de corazón, le dije, no exageres, no exageres. Yo creo que probablemente pasó el efecto de los medicamentos. O sea, yo siempre
trataba de justificar de una forma, pues con mi pensamiento, ¿no? Mi pensamiento de una investigadora que probablemente fue esto, otro. O sea, yo dije, no, ¿cuál milagro? O sea, pasó el efecto de los medicamentos que me bloqueaban, se me desinflamó el cerebro. Bueno, me di 1000 explicaciones, pero jamás aceptando milagro. Pasó un rato y el padre me vuelve a llamar. Ya eran como las 11 de la noche y me dice, ¿cómo estás? Muy bien. Es el milagro. Ay, no exageres, no exageres. O sea, me siento bien, pero pues, no, de milagro nada. Bueno, él me dijo, pídele a Dios por intercesión de los mártires que te curen completo. Y yo todavía, porque ahí se veía que me había curado pues de la vista, de que no me dolía nada, me sentía bien, podía mover el brazo, pero ese no era el verdadero problema eran los tumores en los senos. Pues me meto a bañar al día siguiente y oh sorpresa. Todo aquel empedrado, porque era un empedrado mis senos, cosa que yo no necesitaba ir al radiólogo para ver los tumores. Los tumores, muchos, claro, no todos, pero los tumores más grandes se transparentaban a través de mi piel, se tocaban, se podía ver los senos de verdad, así como un verdadero empedrado. Entonces me meto a bañar y sorpresa, aquellos senos deformes y demás, perfectamente normales, desinflamados, sin una sola bolita, porque pues se veían como bolitas, nada. Bueno, le hablo al padre José. Bueno, primero le hablé a mi mamá y mi mamá, qué barbaridad, o sea, mamá, no le digas a nadie, todavía yo insistiendo en que no era milagro. No le digas a nadie, vas a empezar a hacer, bueno, mi mamá hagan de cuenta que le dije, públicalo. Le habló a mi papá, a 1000 personas. Y pues todo el mundo, no, pues es el milagro que se ocupa para la canonización. Y yo, no, espérense. Primero vamos a hacer pruebas. Le hablo al padre José, te lo dije, este es el milagro, los mártires no, Dios no hace las cosas a medias y no sé qué, tú estás curada. Él emocionadísimo. Pasaron los días, él habló con el obispo encargado de las causas de canonización de aquella época, era el señor Adolfo Hernández Hurtado, de feliz memoria, y él me explicó, mira, para que se compruebe un milagro, cuesta mucho, te va a costar no, él no se refería a lo económico, que también cuesta mucho, ¿sí? Él se refería a los problemas que se iban o que se podrían presentar. Bueno, yo acepté el reto. Le dije, vamos a ver, empecemos por ir a hacerme las pruebas con los mismos radiólogos que me las habían hecho la última vez. Fui, el radiólogo me reconoció, me dijo, Carmen, ¿cómo sigues? No, pues vengo, yo sin decir, vengo a que me haga la mamografía, el ecosonograma, todos mis estudios. Ah, muy bien. Empieza a hacerme el eco y me decía, Carmen, o sea, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Te fuiste a Houston? Yo trabajaba para una compañía de Houston. ¿Te fuiste a Houston? ¿Qué te hicieron? Pero si el mes pasado te hice estudios y no hay nada. Y yo, búsquele bien. Todavía yo, retándolo. Y me dice, ni queriendo inventarte, te encuentro un tumor. Pero vamos a la mamografía. Me hace la mamografía, me dan los resultados por escrito, todo. Y el padre José, los leemos allá afuera, porque estaba afuera él con mi mamá, mi hermano que es médico. Pues el resultado es un ecosonograma y una mamografía normales. Entonces, con un mes de diferencia entre la última, en la que se pueden contar más de 50 tumores, y la que está perfectamente sana. Con estos estudios,
pues ya se los llevamos al señor obispo, empezamos a tomar opiniones de médicos, muchos oncólogos, ginecólogos, yo creo que los más afamados de Guadalajara vieron los estudios y todos decían, no hay explicación, no sabemos qué pasó. Los más religiosos sí decían, esto es un milagro. Otros decían, no puedo decir qué pasó. Bueno, voy con el señor Hernández Hurtado y me dice, necesitamos tu expediente y todo lo que se pueda recabar para iniciar el proceso. Pues fue difícil, fue costoso recuperar el expediente, pero se pudo recuperar, no propiamente el expediente, pero sí un extracto, un resumen de todo el expediente, y lo que sí, todos mis estudios con cortes histopatológicos, o sea, las biopsias que se sacaban en las cirugías o en los múltiples exámenes que me hicieron, se tenía todo. Entonces, todo esto se hizo una recopilación de todos los datos y se abrió el caso a nivel diocesano. O sea que la arquidiócesis pues instituyó un tribunal, porque es un tribunal conformado por jueces, notario, o sea, todo como si fuera un tribunal civil, y se inició la causa. Se inició la causa. Durante el proceso, pues tuvieron que participar muchísimos testigos, creo que son como 35 personas que me conocieron enferma y que ahora veían que estaba sana. Obviamente, 2, 3 de mis familiares, pero la mayoría son externos. Participaron sacerdotes, participaron amigos, vecinos, conocidos, bueno, un buen número de personas que dieron fe de que había estado pues al borde de la muerte y que ahora estaba sano. Yo diría que esto hubiera sido suficiente, pero resulta que en Roma son muy cuidadosos de que los procesos realmente pues sean muy limpios, pues, o sea, que no se preste a pues algún chantaje o una cosa así. Y muy desconfiados también dijeron, no creemos en los médicos mexicanos. No tenemos muy buena fama a nivel internacional y queremos que venga para que médicos del centro oncológico más importante en Europa, que se encuentra en Pisa, es una escuela de oncología, la revise. Un equipo médico que ellos nombraron, me hicieron ir a Pisa. En Pisa estaba un equipo médico conformado como por 4 o 5 oncólogos, cirujanos, y dijeron, bueno, pues para comprobar que realmente no existan células malignas en tu cuerpo, te vamos a hacer una cirugía endoscópica. Empezaron por una cirugía endoscópica, que es meter una sonda a través de toda la mama, y tomaron todas las muestras que se les ocurrió como posibles células malignas. Las tomaron, las analizaron y pues no les fue suficiente porque no encontraron nada. Y ellos decían que mi enfermedad era imposible, que no existiera una sola célula maligna. Vamos a volverlo a hacer. Segunda cirugía endoscópica. Me hicieron la segunda cirugía. No encontraron nada. Entonces, no es posible. Necesitamos abrir las 2 mamas para ver así, ya no a través de endoscopios, sino
abierto, que no exista nada maligno. Pues obviamente son situaciones muy difíciles de uno aceptar, porque yo pues he sufrido muchas cirugías y pues bueno, en aquel tiempo por mi peso, por mi situación y demás, yo había caído en paros respiratorios por las anestesias, etcétera, etcétera. Entonces, mi mamá dijo, no, ya una cirugía más con anestesia general y demás, no, ya es mucho. Y mi hermano médico dijo, si quieren creer, qué bueno, y si no, vámonos. Ya estuvo bien, ya es demasiado. Entonces, mi hermano y mi mamá, vámonos, ya no hay cirugía abierta. Y pues aquí yo digo, Dios te da la fuerza. Y yo sabía que estaba, pues, de cierta forma, hasta arriesgando mi vida por la que tanto había luchado. Pues dije, sí, yo vine a que se comprobara el milagro y sí, firmo que sí, la responsiva de que me voy a dejar hacer la cirugía abierta. Pues me hicieron esa tercera cirugía y me acuerdo muy bien que al terminar, cuando ya estaba yo en el cuarto, me dijo el doctor Fornachari, que fue el que encabezaba el equipo, me dijo, Carmen, una disculpa, mi incredulidad era muy grande. Estás perfectamente sano. No encontramos una sola célula maligna en tu cuerpo. Entonces, pues, los médicos de Pisa tuvieron que, pues, como demostrarle a los médicos de Roma que efectivamente estaba curada. Pero, pues no nada más era la cuestión física, sino que también era, bueno, tiempo atrás decían que estaba loca, que no era posible que me hubiera curado. Entonces también estuve en el psiquiátrico demostrando mi lucidez. Eso fue antes de las cirugías, de que no me había inventado la enfermedad y demás. Y bueno, ya con eso la parte médica quedó aclarada de que ni estaba loca y que no había células malignas en mi cuerpo. Pero ahora había que demostrar a quién se le iba a atribuir esa intercesión. No les platiqué, pero yo fui a Roma muy enferma, al borde de la muerte, a la ceremonia de beatificación de estos mártires. Y en esa circunstancia tuve el privilegio de entre los más de 10,000 participantes en la beatificación, que fue en noviembre del 92, 22 de noviembre del 92, fui elegida para portar la imagen de uno de los, en aquel tiempo, siervos de Dios que habían sido beatificados, o sea, de los nuevos beatos. Porté la imagen, yo siempre les digo, del más guapo, de Santo Toribio. Y les había dicho, paralizada de mi brazo, pude cargar una imagen de 1,5 metros de grande, etcétera. Y esto me dio la oportunidad de saludar al Santo Padre. Primera vez que yo tenía la oportunidad de saludar al Papa. En la ceremonia de beatificación, al saludar al Santo Padre, fui la segunda en saludarlo. Y con esa emoción que te da el estar cerca del Papa, yo quería compartírsela a alguien y estaba mi hermano el médico que siempre me acompañó y me sigue acompañando a todas partes. Y volteo y le digo, gordo, lo saludé. Y en eso llega el Papa y lo vuelvo a saludar otra vez. Y entonces volteo y atrás estaba el padre Galvez, el padre José, parte tan importante, y le digo, José, porque para mí es un hermano, José, lo saludé 2 veces. Y llega el Papa y me ve y dice, pues, ¿qué le pasa? Yo pienso que eso dijo, ¿qué le pasa? Y me da la mano y no me suelta, me da la mano y quién sabe qué tanto me dice, obvio no escuché nada, pero sí quedó la foto.
la foto en la que una persona en una situación deplorable está en la beatificación. Y esa foto, que quizá, pues uno puede decir la foto del recuerdo, no, no fue nada más la foto del recuerdo, fue la foto que fue clave en el testimonio de a quién le había pedido yo su intercesión. Entonces, cuando se llegó a la segunda parte de comprobar a quién se le había pedido la intercesión, esa foto fue valiosísima, acompañada obviamente de los testimonios de mi familia que había dicho pues que pedíamos su intercesión, del padre José Gálvez, de otros sacerdotes. Pero esa foto fue importantísima porque esa foto demostró que yo en una situación pues media muerta, moribunda, fui pidiendo el milagro. Entonces, con eso se pudo pues comprobar que yo había pedido la intercesión de los mártires. Y pues la tercera condición es que los cardenales, obviamente pues un grupo representativo de los cardenales del mundo, lo firmaran y lo avalaran como milagro. Y pues a principios del año 2000 se hace esta reunión de cardenales y realmente están de acuerdo en que el Papa dé el decreto de la aprobación del milagro. Un milagro que así dice textualmente, hecho por Dios, pero por intercesión de los beatos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, en favor, ahí viene mi nombre, de María del Carmen Pulido Cortés, que cumple con las condiciones que la Iglesia pide para que sea considerado como un milagro, que son, pues básicamente, que sea un hecho que la ciencia médica no puede explicar, que sea instantáneo, yo me coloqué la cruz y me levanté curada, y que sea permanente. Que en este caso, como se trataba de una enfermedad maligna, se requieren mínimo 5 años en los cuales la enfermedad no aparezca de nuevo. Y pues ya estábamos hablando de que el milagro se dio el 30 de enero de 1993 y esto se firmó en el año 2000. Entonces ya habían pasado pues más de los 5 años que se requiere. Incluso me dijeron en aquel tiempo, si tú te llegaras a enfermar, eso es otro episodio. Obviamente han pasado 30 años y estoy, gracias a Dios, perfectamente. Bueno, van a ser 30 años el próximo 30 de enero, si Dios lo permite. Entonces, pues el Papa firmó el decreto de el milagro, en el que se declara pues como un hecho que la Iglesia reconoce como un milagro hecho por Dios, pero por intercesión de San Cristóbal Magallanes y de sus 24 compañeros mártires. Hasta aquí podemos decir que es la parte, pues, para mí difícil, pero que después pues tiene sus gratificaciones, sus alegrías. El día que se firmó el decreto, para mí, te puedo decir que ha sido uno de los días más felices de mi vida, porque me costó mucho esfuerzo, el soportar que te digan que estás loca, que no es cierto, que te lo inventaste. Son cargas psicológicas muy fuertes. Entonces, para mí fue un gran triunfo, no para mí, para, yo digo, la Iglesia Universal, porque el hecho de que se aprobó este milagro fue el que pues se estudió para que fuera dado el decreto de canonización. Entonces, a partir de este milagro, pues nuestros beatos de aquel tiempo hoy son santos. Se fijó la fecha de su canonización, 21 de mayo en el año jubilar, en el año 2000, y pues de ahí en adelante la Iglesia cuenta con 25
santos, santos mexicanos, santos de nuestra época, santos que yo muchas veces pienso, caminaron por estas calles cuando voy por decir al rumbo del padre Galván, aquí murió el padre Galván, aquí lo mataron, él estuvo aquí. O sea, son cosas que te llegan, son cosas que dices, es gente cercana a mí que ahora son santos y que me ayudaron porque soy su compatriota, porque tenemos a lo mejor la misma sangre. Hay uno de los mártires que es Caloca Cortés, yo soy Cortés, o sea, no me llama nada, pero te hace sentir que es parte tuya, que son gente muy, muy cercana a nosotros y que ahora la iglesia los reconoce como santos y que para mí, pues, me cambiaron la vida. Para mí, el hecho de haberlos conocido, de haber aprendido de su vida, de su obra, me transformó en otra persona. Yo, a raíz de todo esto, tuve la oportunidad, como les dije, de saludar al Papa, de estar con él algunas ocasiones. La última vez que yo crucé una palabra con San Juan Pablo II, en aquel tiempo, pues, nuestro Papa, me dijo que yo en la vida tenía una misión y que esa misión era dar a conocer la vida y obra de los mártires. Entonces, pues, gracias a Dios, a través de estos 30 años, creo que me he esforzado por cumplir este compromiso, porque yo lo siento como un compromiso, como una misión, el esforzarme por, en primera, pues por tratar de dar testimonio, no nada más con una plática, sino con la vida pues de la misericordia de Dios, del compromiso tan grande, el haber sido objeto de esta sanación, pues, o sea, no objeto, sino sujeto, más bien sujeto de este milagro, que Dios se fijó en mí, que me tomó como un instrumento. Para mí es un compromiso muy grande y quiero, pues, que la gente lo conozca, que la gente sepa que Dios existe, que Dios es bueno con nosotros, que Dios es misericordioso y que pueden nuestros beatos, nuestros santos. En este caso, yo quiero decirles que este grupo que por mí intercedieron, ya está canonizado, ¿sí? Pero que ahorita tenemos un nuevo grupo que encabeza nuestro patrono, que encabeza Anacleto González Flores, y que ellos también, bueno, decir necesitan, pues a lo mejor no es la palabra, pero yo creo que sí quieren interceder por nosotros en nuestras necesidades. Entonces, la finalidad de que yo les esté compartiendo mi experiencia es para que ustedes tengan fe, tengan confianza y se encomienden a su intercesión, para que Anacleto y sus compañeros puedan arrancarle a nuestro Señor la gracia que nosotros le pidamos, porque sí se dan los milagros existen y yo soy uno de ellos, y yo creo que pronto va a haber alguien como yo que diga, yo soy el testimonio del milagro de Anacleto y sus compañeros, porque Anacleto es el patrono de nosotros, de los laicos. Entonces, el pueblo de Dios está más lleno de laicos que de religiosos y sacerdotes, ¿sí? Entonces, yo creo que el habernos nombrado a Anacleto como nuestro patrono es una gran bendición y tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla porque él, en medio de aquella lucha tremenda que se dio en la época,
Él supo luchar con la palabra. Nunca tomó las armas. O sea, él luchó con lo que Dios le dio, que fue su inteligencia, su palabra y su convicción. O sea, porque él realmente fue un cristiano comprometido. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Pedir su intercesión. Pidámosle a Anacleto que interceda por nosotros en nuestras necesidades y van a ver que pronto vamos a conocer a alguien que como yo diga, yo soy el milagro viviente de la intercesión de Anacleto y sus compañeros. Y Dios quiera y nos permita llegar a verlo como santo. Para mí es una ilusión, es un ideal por el cual trabajamos en la Acción Católica, porque después del milagro yo ingresé a las filas de la Acción Católica y ahí nos dedicamos a promover pues la devoción a nuestro santo patrón, Anacleto González Flores y sus compañeros, que el día de laico pues lo estamos celebrando. Pues yo les agradezco mucho y pues lo único que les puedo decir como nuestros mártires, que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias. Vivan, Carmen, que vivan. Muchas gracias, gracias. Es apasionante escucharte. Realmente, pues ojalá que dejemos que el Señor mueva nuestros corazones hacia todo lo que tú nos invitas y nos compartes, que nos ayude a conocer. Yo te escucho que dices, bueno, me interesé por conocer de la vida de San Cristóbal, que en ese momento no era santo, pero bueno, de Cristóbal Magallanes y compañeros, y pues que nos interesemos, ¿verdad? Ahí hay un legado grande en el conocer la vida de nuestro beato patrono, de Anacleto González Flores. La vida de todos los santos siempre nos iluminará, pero en este camino a los altares hacia la canonización de nuestro patrono, pues necesitamos conocerlo, necesitamos saber cómo fue su vida, pero también lo que tú ya mencionabas, su obra y su acción, cómo él era tan persuasivo que podía motivar acciones sin tomar las armas, aún en una época muy complicada, que también nuestros tiempos son complicados. Este domingo se cumplirán 17 años de la beatificación del beato Anacleto González Flores. Y pues estamos en el año 2022, estamos a pocos años de que sean 100 años de esa época en la cual él da la vida y glorifica a Cristo con su vida, con su sangre. Entonces tenemos muchos motivos para conocerle, para en ese conocimiento poder pedir su intercesión, pedirle a Dios que nos regale su gracia a través de él, sus compañeros, y pues que seamos testigos, como bien dice, si el Señor nos regala ser testigos de que a través de una persona de nuestro tiempo, también a ellos se les pueda llevar en el proceso de canonización. ¿Algo, Carmen, algo más que quieras compartirnos antes de cerrar esta transmisión? Pues agradecerles a ustedes el hecho de que me den la oportunidad de pues cumplir pues legado, testimonio y sobre todo yo quisiera motivarlos, o sea, que realmente sientan que necesitamos aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y pues nuestra caridad, poner en práctica nuestras virtudes teologales para que crezcamos como personas, porque nos hace falta, nos hace falta. Entonces, es a lo que yo los invito, a que conozcamos a nuestros mártires para pues poder enamorarnos de ellos, para poder realmente imitar sus virtudes y un buen día poder, pues, ya no decir nuestros beatos, sino nuestros santos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y a nombre de Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos, pues te agradezco mucho este tiempo, este testimonio
que nos servirá para seguir atesorando estos regalos de Dios que nuestro tiempo sigue concediendo. Muchas gracias a todos por su atención y seguimos en este camino como laicos a celebrar dentro de muy poco nuestro gran día, el Día del Laico Nacional, que en este año tenemos como lema Osadía Cristiana para la Transformación Social. Muchas gracias. Gracias.